buenos días a todos. Su servidora Amapola Chávez, soy titular de la oficina LOFIN, líderes en operación financiera de Acapulco, Guerrero. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Gracias a todos los que se han conectado con nosotros. El día de hoy también tenemos que agradecer al equipo que está atrás de todas estas dinámicas de capacitación, hoy en cuarentena más cerca que nunca, a la licenciada Margarita Rodríguez de ROE y al licenciado Alfredo Chopin de Acapacitación. Muchas gracias por apoyarnos en realizar todo este tipo de actividades especiales, exclusivas para nuestra red inmobiliaria. Gracias por conectarse, chicos. Realmente eso es para ustedes y por ustedes. Gracias. Esta semana estamos cumpliendo ya 9 semanas de capacitaciones constantes, lunes, miércoles y viernes, con diferentes temas, diferentes expositores a nivel nacional e internacional. Y les agradecemos por querer continuar con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por muchos de nosotros, ya que hemos recibido en muchas ocasiones su apoyo. Tenemos aquí al notario público, al licenciado Alfonso Guillén. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber aceptado estar con nosotros compartiéndonos sus conocimientos y adelante, estamos con usted, chicos. Por favor, nada más, silencien sus micrófonos para no interrumpir. Cerremos nuestras cámaras, por favor, para que también no distraigamos a nuestro expositor el día de hoy y para que también se vea mucho con más el video en vivo. Les agradezco mucho dudas, comentarios a través del chat y comenzamos. El licenciado tiene su micrófono apagado. Si no los... ¿Puede usted desmuteárselo, licenciada, por favor? Ahora sí. Listo. Ahora sí. Lo escuchamos perfecto. Perfecto. Pues primeramente agradecer tanto a ROE Bienes Raíces, la licenciada Margarita Rodríguez, como a ti, a Amapola LOFIN, y a mi amigo Alfredo Chopin de Acapacitación, la oportunidad que me dan de tener una charla. No, esto es una conferencia, es meramente una charla entre amigos de la misma materia. Los corredores de bienes raíces y nosotros somos medios hermanos, entonces me da mucho gusto tener la oportunidad de quizá aclarar algunas dudas después de una breve exposición que haga del contenido y de el transcurrir de la vida de la ley del condominio en el Estado. Si me permites, iniciamos. Esto que tengo aquí en mi mano es un código civil y está así porque tiene data del año de 1937. Curiosamente, el condominio se inicia a través de la regulación en el Código Civil de un artículo denominado el artículo 951. Este artículo tenía un contenido muy especial que cuando el condominio no existía, regía de alguna manera, de manera general, la existencia de propiedad exclusiva combinada con propiedad en común. Si me permites, lo voy a leer. Repito, artículo 951 del Código Civil vigente desde 1937 en el Estado de Guerrero. Decía, cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales de un edificio susceptibles de aprovechamiento por tener salida propia a un elemento común de aquel o a la vía pública pertenecieren a distintos propietarios, cada uno de estos propietarios tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su piso, departamento, vivienda o local, y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del edificio, necesarios para su adecuado uso o disfrute, tales como el suelo, cimientos, sótanos, muros de carga, fosos, patios, pozos, escaleras, elevadores, pasos, corredores, cubiertas, canalizadores, desagües, servidumbres, etc. El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio solo será enajenable, gravable
o embargable por terceros, conjuntamente con el piso, departamento, vivienda o local de propiedad exclusiva, respecto del cual se considera un anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos comunes de edificio no es susceptible de división. Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este precepto se regirán por las escrituras en las que se hubiera establecido el régimen de propiedad, por la compraventa correspondiente, por el reglamento de condominio y administración y, en su caso, por la ley reglamentaria de este artículo. Hasta ese entonces, esa regla reglamentaria no existía. Si no viene a ser hasta después, en el año de 1956, cuando aparece la ley denominada Ley de Régimen de Propiedad en Condominio número 103. Nuestras leyes tienen, aparte de su denominación o nombre, un número. La ley anterior era la número 103 y fue la que estuvo vigente desde 1956 hasta el 2002. Lógicamente, el paso del tiempo, el cambio del desarrollo urbano, las concepciones de nuevos desarrollos, hablemos de lo que era totalmente horizontal para convertirse posteriormente en vertical, y que sobre todo fue lo que le dio auge al régimen condominal, logró obtener algunas actualizaciones y modernizaciones gracias al trabajo del Congreso del Estado, que incluyeron nuevos conceptos en la ley después de este solo artículo, que era un solo artículo el que regía. Esta ley estuvo vigente 46 años, hasta el año 2002, que es la ley que tenemos hoy, con 18 años de vigencia y con cerca de 4 modificaciones a través de diferentes decretos, uno en el año de 2005, otro en el año y 2 más en el año del 2012. Hablaremos en el transcurso de esto respecto a qué consistieron esas modificaciones y, como comento, muchas de ellas tienen que ver con la actualización por la experiencia de la vida condominal. La vida condominal tiene una premisa, que es la cordialidad, la comunidad, el hecho y objetivo de poder participar de manera común en las obligaciones y en el ejercicio de los derechos. Hay una gran diferencia entre vivir en una colonia con tu casa particular, que existe una comunidad sobre las vías públicas, para la diferencia de tener elementos comunes que pueden de alguna u otra forma generar en ciertos momentos conflicto. A lo mejor el conflicto es por la vida en común, por las ideas diferentes o a través del uso y disfrute de elementos que pueden estar beneficiando mayormente a alguna de las propiedades exclusivas. Pensemos quizá en la persona que vive en la planta baja y no utiliza el elevador y que tiene que incorporarse al gasto común, al gasto corriente, y que pudiera decir, yo no lo ocupo. Este tipo de detalles, la vida en las albercas, la vida en los pasillos, genera muchas veces fricciones, que es lo que en gran contenido la ley ha tratado de solventar a través de disposiciones. Lógicamente existe la ley, existe la escritura constitutiva del régimen y existe un reglamento. La ley es una ley realmente pequeña, contiene 87 artículos exclusivamente, y su concepto es analizar 6 aspectos principales: la constitución del régimen, su modificación, la organización de la vida condominal, el funcionamiento, estamos hablando de servicios, proveedores y mantenimientos, la administración en general y la extensión en su caso. ¿Por qué? Porque está pactada, está prevista que se pueda llegar a extinguir el régimen de propiedad en condominio. En base a la experiencia, hay 3 tipos de condominios. Uno es por cuanto su estructura, otro es por cuanto su uso y uno más por cuanto su administración. En lo que se refiere a la estructura, es vertical, horizontal y mixto.
Estoy seguro que la mayor parte de los compañeros que nos están viendo, nuestros amigos agentes inmobiliarios, sabrán de qué estoy hablando. También en cuanto a su uso, es habitacional, comercial, industrial o mixto, porque hay ocasiones que confluye algún edificio que en la planta baja, hacia la calle, puede tener locales comerciales y las demás plantas habitacionales. Y por último, por cuanto a su administración, es de unidad condominal o conjunto inmobiliario. Debo decir que la ley, a través de este boom que ustedes conocieron, sobre todo en los años 2008, 2007, en que Acapulco tuvo sobre la parte nueva un gran desarrollo, los desarrolladores, los arquitectos, los ingenieros que tienen una enorme injerencia en cuanto al establecimiento del régimen en condominio, han utilizado, junto con los abogados corporativos, diversas clasificaciones que no están peleadas con la ley, pero no están contempladas en la ley, como al hablar del condominio maestro o el subcondominio, que son denominaciones que se han utilizado sobre todo en espacios muy amplios, estoy hablando de hectáreas, donde pueden coexistir a través de lotes de propiedad exclusiva diferentes condominios que al final forman este llamado condominio maestro. Sobre todo se da en los grandes espacios, en las áreas que comento, en el Acapulco Diamante, por ejemplo, donde hay edificios de 25 pisos y hay 4 edificios que comparten algunas de las áreas comunes. Esto, comento, no está clasificado como tal en la ley, sin embargo, es aceptado, sin embargo, se ha vuelto una práctica y no deja de tener importancia porque seguramente va a venir una actualización donde estos conceptos se van a establecer. La ley es una ley de observancia pública, es de interés general y comento, tiene como punto central los derechos y obligaciones de los condóminos. Condóminos son aquellos que son los propietarios de la unidad exclusiva. En todo su desarrollo, se vuelve importante, sobre todo para los notarios, la escritura constitutiva. La escritura constitutiva está regida por la ley y hace mención a aspectos del desarrollo urbano que son sumamente importantes y muchas veces los quieren pasar por alto. El principio, en las construcciones nuevas, el régimen puede ser establecido en construcciones nuevas, en nuevos desarrollos y proyectos o en construcciones ya en uso. Y cuando hablo de construcciones en uso, puedo hablar de edificios, de casas, comento, a nivel horizontal, o de casas muy de la costa. Quiero hacer mención. A veces nos topamos en la elaboración de otra clase de documentos como el testamento, con una circunstancia en la cual la casa materna, que muchas veces se ha constituido como el núcleo central de vivienda de una familia, la casa materna fue construida bajo un piso, una planta baja, y después le fueron adosando otros pisos en base a las necesidades de participación en vivienda de los miembros de la familia. Y hay ocasiones en que en un testamento la persona dice, quiero dejar el piso de arriba a mi hija, quiero dejar el segundo piso a mi hijo, quiero que el primer piso, la planta baja, se venda. Y establecen una serie de condicionantes que creen que es muy sencillo de llevar a cabo de manera posterior a cuando el testamento va a ser eficaz. Pero resulta que no. Y ahí aparece en construcciones ya usadas un régimen en condominio como la manera más fácil de partir este pastel y entregar a cada uno la porción que le corresponde. La comunidad, los derechos comunes se dan sobre el terreno, se dan el acceso, se dan a veces sobre los pasillos. Y como hacíamos mención al artículo aquel muy antiguo, se da a muchas de las partes que están existentes en la construcción, pero que en apariencia no se ven como comunes.
estoy hablando de cableados eléctricos, estoy hablando de canalizaciones. Y esta circunstancia hace que en esas construcciones ya usadas, el régimen de condominio aplique. Y a veces se espanta la gente. ¿Cómo voy a hacer un régimen en condominio sobre mi casa si solamente se hace sobre grandes edificios? Y no es así. Entonces, en el caso de los edificios de nueva construcción, se vuelve neurálgico la licencia de construcción. La licencia de construcción, los valores de construcción. ¿Han escuchado hablar de que cuando se hace el condominio, uno de los elementos indispensables es el avalúo, que inclusive una de las reformas de la ley fue para dar mucha importancia a los peritos evaluadores cuando realizaban estos avalúos? La modificación que se hizo en el 2012 decía que el perito evaluador iba a establecer los valores de cada unidad y los valores de las áreas comunes. Pero de la modificación dijo que tendrían que ser peritos evaluadores autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado específicamente, que le dio a otro de los actores del sector inmobiliario, que son los peritos evaluadores, una gran importancia y también una obligación de certificación y de actualización. Dice que tiene que haber una descripción plena del terreno sobre el que está desplantado el condominio, que tiene que haber una descripción de las medidas y de los linderos, las colindancias del inmueble como materia específica de arranque. Posteriormente, habla de que se describan las alas, los cuerpos, hasta que va llegando a la descripción única y exclusiva del inmueble. Ha habido ocasiones en que en estas descripciones, que aparentemente es una cosa trivial, la descripción se puede hacer en medidas interiores, de muro a muro, o en medidas exteriores, de pared a pared. Si alguien, utilizando algún folleto para publicitar, ofertar y ponderar la venta de un inmueble, da las medidas externas, no van a coincidir con las medidas internas. Entonces hay ocasiones que alguien dice, la superficie que me estás ofertando contra la que me estás escriturando no es la misma. Por eso es que es tan importante describir en escritura constitutiva, a través de las licencias, la memoria descriptiva técnica, cada uno de los elementos que conforman áreas públicas y áreas privadas. En alguna ocasión, en la práctica, existió que al hacer un régimen en condominio, la alberca no se contempló. ¿Qué se tuvo que hacer de manera posterior? Y digo que se tuvo que hacer porque la modificación de una escritura constitutiva no es de las más sencillas asambleas que prevé la ley. Derivado que las áreas comunes son de copropiedad y que en alterar cualquier proporción en la vivienda o en el área exclusiva, alteraría el indiviso, que es la parte no divisible de las áreas comunes. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este caso, la alberca quedó fuera. Se tuvo que hacer una copropiedad sobre el área de la alberca y determinar en base al porcentaje de los departamentos que eran copropietarios de la alberca. Y entonces casi vendían con dos escrituras. La escritura sobre el departamento y las áreas comunes que sí se tomaron en cuenta, como los pasillos y elevadores, y la copropiedad existente sobre el área de la alberca. Se establecen todas las zonas que son de instalaciones en escritura constitutiva. Se enumeran cada una de las áreas comunes a efecto de que la gente que adquiere sepa exactamente en dónde tiene una comunidad y a qué va a tener obligación de atender y cooperar en los gastos comunes. Lógicamente, se describe el uso, como comentamos, y el destino que tendrá el edificio. Y si es habitacional, eso debe de conservar. Si acaso pudiera optar por decir que exmixto, aunque las áreas comerciales que se pudiera pretender hacer no existieran en ese momento, la previsión es la que permite saber al adquirente que alguna vez podrá existir un comercio abajo de su vivienda. Se describen todos los casos en que pueda ser modificada la escritura constitutiva. Y como comentaba, no es sencillo hacer una modificación. ¿Por qué no es sencillo? Porque el quórum
la cantidad de votos que se requieren para modificarlos es unánime. Y esto obliga a una asamblea que se pudiera generar o calificar como una asamblea dura. Posteriormente, se habla de los casos de la extinción del régimen, que puede ser por vetustez, por destrucción o porque se convierta en inhabitable de alguna manera u otra, y la forma de liquidación del régimen. Hay régimen contemplado en la ley del Estado, como contemplado en otras leyes, de lo que se llama la vivienda social. En estos regímenes se habla mucho de lo que autorizan las leyes, derivado de que se está hablando en ocasiones de regularización y se está hablando en otras ocasiones del fomento a la vivienda social. Y hay un capítulo único, que son 4 artículos, que mencionan el régimen de propiedad en condominio de inmuebles de carácter social. No es muy tomado en cuenta, no es algo que tengamos muy a la mano normalmente, pero es algo que existe y que no podemos dejar de poner en cuenta. El condómino es la persona física o moral que detenta la propiedad. Es bien común que en las asambleas de condóminos, en las que por alguna razón aparece como propietaria la esposa, el que acuda a la asamblea sea el esposo, que no está titulado. Y en ocasiones, por el hecho de decir, yo lo compré, pero se lo puse a su nombre, existen divergencias en el asunto de las asambleas. ¿Y qué sucede? Hay veces que la no representación a través de una carta a poder o no el haber asistido la que aparece como propietaria da motivo de que no, la asamblea no sea bien llevada. Una de las más grandes obligaciones de los condóminos, comento, es el aporte a los gastos del mantenimiento, lo que se llama el gasto corriente, así como el aporte al fondo de reserva para el caso de obras extraordinarias. Las asambleas en las que se decide el monto de la aportación, que viene posterior al que marca el constructor, porque en el origen el desarrollador es el que hace todo. Hasta el momento del desarrollo y que no se haya escriturado un solo inmueble, el que manda es el constructor, que aparecerá seguramente como propietario del inmueble y de todos los elementos que están sobre el inmueble. Entonces, en la escritura constitutiva, él determina quién va a ser el administrador, cuál es la cuota hay que pagar, y posteriormente, cuando empiece a escriturar uno, ya tendrá que hacer una asamblea entre él y el adquirente. Y de manera sucesiva se irán sumando otros adquirentes que irán teniendo y empezarán a contar con voto. Hubo un tiempo en que la ley se habló mucho de los gastos para dividirse de manera en cada una de las unidades. Hubo una modificación después, derivado que existen departamentos de diferente tipo, diferente dimensión, de 2 pisos, penthouse, que se aclaró y se dijo que los gastos no serían de manera prorrateada entre los diferentes departamentos, sino en base al indiviso y al valor que se le adjudicó en la escritura constitutiva. Esta escritura constitutiva que venimos mencionando, en este contenido de memoria técnica, tiene que traer los planos de cada uno de los inmuebles, los planos de las áreas comunes, los planos de las instalaciones, los planos de la localización de cualquier instalación que esté inclusive oculta, pero que forma parte de este sentido. Hay aclaraciones muy interesantes derivadas de los usos que se dan en el caso, por ejemplo, de los estacionamientos. Es normal que la ley del desarrollo urbano determine que en base a una superficie de metros cuadrados de un departamento debe tener un número determinado de cajones. Debo decir que no es común que se obedezca. Que donde se diga un determinado número de metros y contenido dos estacionamientos, a veces hay uno. Y también es entendido que algunas veces condominios que han trabajado mucho en su reglamento, que ahorita vamos a hablar de reglamento, han adoptado la necesidad de tener cajones de estacionamiento adicionales para visitas. Y estos cajones adicionales para visitas, la pregunta es, ¿son comunes o son de propiedad exclusiva?
o son, como se dice, de uso exclusivo. Y no, los estacionamientos deben estar perfectamente asignados para cada departamento, con número y con la descripción de medidas y colindancias del estacionamiento que forma parte de la escritura constitutiva del régimen y va a formar parte posterior de la escritura de compraventa. Se dice muchas veces en las escrituras de compraventa que el que adquiere se da conocedor de la escritura del régimen y se da conocedor del reglamento. Y hay ocasiones que los reglamentos no están a la mano para podérselos entregar, derivado de que los reglamentos se les toma poco en cuenta. El reglamento forma parte esencial de la vida del condominio. El reglamento de origen es establecido, como decíamos, por el constructor, previendo la vida en común que se va a desarrollar, pero él no la va a vivir. La que la van a vivir son los adquirentes. Y estos adquirentes son los que, en base a la experiencia que van teniendo de vida común, son los que pueden ir modificando el reglamento, adecuándolo. ¿A qué? Al sistema de vida que ellos lleven. Hay un punto muy especial que inclusive me lo pidió Margarita que lo tocáramos, que es el derecho del tanto o el derecho de preferencia. Resulta que nuestra ley tiene un artículo muy peculiar, que es el artículo número 28. Y el artículo 28, a la letra dice: en la venta de una unidad de propiedad exclusiva que se encuentre en arrendamiento, el arrendatario tendrá el derecho de preferencia para su adquisición. Hasta ahí es muy entendible. Yo alquilo y la persona que es mi arrendataria tendrá el derecho a decirme cuando yo voy a vender: oye, yo lo estoy habitando, dame la preferencia. Pero después, en una coma, dice la ley, quedando en segundo término el derecho de los demás condóminos. Pareciere que al decir quedando en segundo término el derecho de los condóminos tendrían el derecho del tanto. Pero resulta que la ley ya nunca más vuelve a hablar del derecho del tanto. Y tanto el derecho de preferencia como el derecho del tanto no pueden ser nada más un enunciado. Tienen que tener un procedimiento para llevarlo a cabo y que permita a los que tienen el derecho su ejercicio de la manera en que está prevista en la ley. Quiero decir, si hay derecho del tanto, tendrá que decir cómo lo voy a notificar, en cuánto tiempo lo voy a notificar, de qué manera lo voy a notificar, etcétera, que permita que el que tiene el derecho lo ejerza. Yo, desde mi punto de vista, el derecho del tanto de los condóminos no existe en nuestra ley. Voy a poner, por ejemplo, el derecho del tanto que establece la ley de Quintana Roo. La ley de Quintana Roo dice, en el artículo 15, cada condómino disfrutará de sus derechos en calidad de propietario en los términos previstos en el Código Civil para el Estado de Quintana Roo. Por tal razón, podrá venderlo, darlo en arrendamiento, hipotecarlo, gravarlo y celebrar respecto de la unidad de propiedad exclusiva y su porcentaje de indiviso respectivo, todos los contratos a que se refiere el derecho común, sin necesidad de autorización de otros condóminos, con las limitaciones que establece la ley. Pero en un segundo párrafo dice claramente, para los efectos de respetar el derecho de tanto de los copropietarios, y los llama copropietarios y no condóminos porque son copropietarios de las áreas comunes. En caso de enajenación de la unidad de propiedad exclusiva, el propietario del inmueble hará saber la intención de vender a través de las notificaciones que realice a los copropietarios mediante notario público o de una jurisdicción voluntaria. En la notificación deberá especificarse la unidad, el objeto de venta, el precio exacto de su comercialización. Recibida la notificación, él o los interesados tendrán un término de 15 días hábiles para manifestar su deseo de adquirir la propiedad e iniciar los trámites respectivos. Ley de condominio del Estado de Quintana Roo. Nuestra ley no tiene ese contenido, lo cual nos deja en un estado donde pareciera que lo hay. ¿Cuál sería la manera de efectivamente consolidar el derecho del tanto en los condóminos sin que se afecte la ley, el reglamento? Hay conocidos
desarrollos, importantes desarrollos, que han hecho restricciones en cuanto a la venta a través del reglamento. También debo decir que hay quien se ha opuesto, derivado de otras circunstancias como hoy los gran conocidos derechos humanos, respecto a por qué yo no pudiera vender a quien yo quisiera y si no, obligarme. Y muchas personas han utilizado un término que ha sido peyorativo en llamar a alguna persona no grata para adquirir donde yo vivo. Esto, comento, lo podrán hacer de manera interna en el reglamento y se lo podrán aplicar a ellos mismos, pero deja a los terceros en un momento de invalidar el derecho de adquirir libremente. Hay prácticamente condominios que así lo tienen, que se requiere para llevar a cabo la escrituración de compraventa una carta de la administración que haya notificado a los copropietarios la posibilidad de libre venta del inmueble, porque si no, no se pudiera vender. Y ahí es donde comento los derechos del vendedor que tiene posiblemente una situación de necesidad, que no vende por simple acto comercial, no pueda ejercerlo de manera libre. ¿Qué es lo importante para los condóminos dentro de su vida particular en el condominio? Decíamos la cordialidad, la seguridad, la imagen. No se pueden modificar fachadas, no se pueden hacer utilización de cierre de corredores, como que se vea que el corredor no lo utiliza nadie y yo me apropio de él, pero es común que suceda. ¿Qué es interesante e importante? Un buen ejercicio de las asambleas. Cuando hablamos de cuotas condominales, la ley dice que las cuotas se deben establecer en una asamblea con todas las características que marca la ley, a efecto de que el acta protocolizada por notario de esa asamblea sirva como título ejecutivo civil para el cobro. Y sí hemos visto cómo a quien ha sido reiteradamente negativo en pagar cuotas, se le ha llegado a poner en remate su propiedad. Y en este remate existen las dos grandes posibilidades. Un tercero adquirente o que el condominio sea el que adquiera. Y aquí vamos a otro punto muy importante sobre la vida condominal. La ley en condominio dice que el condominio no es una persona moral, que el condominio es un ente en una ficción legal que existe de esta copropiedad y que donde cada uno es propietario de lo suyo. Si decimos que el condominio se va a hacer dueño, ¿cómo se puede hacer dueño si no es persona, si no tiene capacidad de ejercicio? Entonces surge el hecho de las asociaciones de condóminos. Y es un tema que tiene diferentes opiniones, porque si ya existe una administración establecida por la ley, si existe 87 artículos que lo regulan, ¿el por qué formar la asociación? Precisamente porque la asociación se convertiría en una persona moral que puede llevar a cabo efectos con terceros. ¿Qué quiero decir terceros? Seguro Social, Infonavit, ser patrón de los trabajadores del inmueble y crear esta posibilidad de en algún momento determinado adquirir en remate el inmueble en favor del condominio que posteriormente pudiera enajenar a cualquier condominio o a un tercero. De otra manera, se tendría que titular ese inmueble en partes de acuerdo al indiviso de todos los propietarios. Hay quien ha hecho su asociación civil, hay quien no lo ha hecho. ¿Por qué? Todos los condóminos en el momento que compran tienen la obligación de respetar derechos, obligaciones, ley y reglamento. Pero en la asociación solamente se incorporan los que voluntariamente quieren asociarse. Y esto ha causado a veces una dualidad entre que hay una asociación en un condominio de 15 departamentos donde 10 quisieron participar y 5 no quieren participar. ¿A quién le aplica estos 5? La ley y el reglamento. Pero no le aplica las determinaciones o los estatutos de la asociación civil. ¿Cuál es la mejor manera? Exponer debidamente en una asamblea el beneficio de tener esta asociación civil de condóminos y entonces generar ante notario público la constitución y en la asamblea
tomar la determinación, comento bien, por los propietarios o los representantes de su deseo de incorporarse a la asociación civil que se va a constituir. Ha provocado ha generado muchísimas problemáticas. Ir al banco y no poder abrir la cuenta de administración. ¿Por qué? Porque comento, la va a abrir a nombre del administrador o la va a abrir a nombre del condominio con X denominación. Y con la no existencia de esta asociación, posiblemente, seguramente el banco va a decir, no se puede abrir. Los elementos de las áreas comunes también están determinados y están dichos que en base al destino que se marque, inclusive el destino de un área común puede ser materia de gran argumento en una asamblea. En el momento de hacer la memoria descriptiva, se prevé que aquí, y comento, la hace el constructor y él tiene una imagen de lo que pretende. Y dice, aquí va a estar la alberca, aquí va a estar la cabaña, aquí va a estar el gimnasio, aquí va a estar lo que ustedes consideren que hay. Y deja un área libre, común, sin destino. ¿Por qué? Porque quiere ver cómo opera el desarrollo para ver si después es conveniente que él ponga algo ahí más, que sea un servicio que también como desarrollador y comercial le dé una oportunidad. Pero si no lo usa así, no puede variar el destino ya, porque los condóminos podrían decir que eso está para utilizarse de la manera que se estableció en la escritura constitutiva. Las obras que se llevan a cabo, materia también de mucha conciencia entre las personas respecto a si la obra es requerida o no. No hablo nada más del mantenimiento. El mantenimiento por sí mismo en el gasto corriente se va notando el deterioro de las áreas, el mantenimiento que se van a dar. Es bien común ver los edificios que por fuera no se pintan las fachadas, derivado de que es un gran costo. Es un gran costo volver a pintar un edificio, pero es necesario. Pero hay otras obras que no se consideran indispensables, que pueden mejorar la vida condominial desde el punto de vista del 35%. Pero no es suficiente para llevar a cabo las obras ni para establecer los gastos que estas obras requieren. Entonces, se requiere mucho consenso, mucho consenso. La administración establecida, de principio, comento, en lo nuevo, lo hace el constructor. En las de uso, es bien general que le dejen la administración a una de las personas que residan en el inmueble. O se contrate a un especialista, como los hay muchos de ustedes, que sean los que lleven a cabo la administración. Es importante el apoderamiento de las personas que llevan la administración, pero más importante todavía es quién vigila a los que llaman a la administración. Y la ley prevé también el establecimiento de un comité de vigilancia. Un comité de vigilancia que inclusive dice de cuántos miembros está previsto, inclusive dice que habrá uno residente también ahí para poder observar. ¿De qué sirve que yo sea el presidente del comité de vigilancia y esté en la Ciudad de México cuando mi inmueble se encuentra en Acapulco y las cosas que suceden en Acapulco me las van contando y no las voy viendo? Y la ley por eso prevé que exista un residente y prevé que sea un año con capacidad de reelegirse de nueva cuenta. Y este comité de vigilancia, que está integrado por condóminos, es el que lleva la vigilancia de la administración. Son con los que de primera mano tiene que platicar el administrador para llevar a cabo cualquier de las acciones que debe llevar a cabo. Como es lógico pensar, en el establecimiento del régimen en condominio, lo primero que se hace desde el punto de vista catastral es darle un número de cuenta catastral a cada uno de los departamentos y con eso establecer las cuentas mediante las cuales se va a pagar el predial, que tiene que ver con los valores también establecidos en el avalúo de la escritura constitutiva y las tablas catastrales que tiene el gobierno municipal. Esta relación de pago, esta relación de comunicación entre las autoridades y la administración hace que los condóminos estén escuchando de oídas, que no estén viendo. Y esto también ha provocado en ocasiones, por falta de un comité de vigilancia pleno, ha provocado excesos en la administración que posteriormente se van conociendo. Es interesante saber, y lo digo porque es parte de una práctica, que los valores prediales a veces
sí están altos, que pueden significar para nosotros los que pagamos un detrimento, que además pagamos y decimos, es que no vemos por qué pagamos el impuesto predial. Entonces, la única manera de alterar, modificar, reducir un valor catastral es a través de escritos que se presenten en el jurídico de la autoridad y donde con un peritaje y las tablas catastrales se demuestre el por qué ese valor debe de bajar. Y tras un acuerdo que emita la autoridad, yo podré decir que pago menos predial que antes que con el que me catastraron. Pero no a través de un arreglo que pueda ser un administrador representando a 100 departamentos o representando, como en el caso de Diamante, a 400 casas y diciendo que lo voy a arreglar de una manera que voy a beneficiar a mis administrados. Porque por falta de ese acuerdo, en una venta posterior, vamos a encontrar que la base catastral era alta y que se pagó sobre esta base. Y cuando queramos vender, nos va a aparecer un diferencial que nos puede acarrear recargos y multas. Y esto es lo que comento a veces la administración, la gran representación de más de 100 gentes y de más de 100 cuentas puede provocar. Y es ahí donde el Comité de Vigilancia toma una importancia plena y además deben estar comprometidos con el ejercicio. No es sencillo administrar, no es sencillo. Y no es sencillo estar en el Comité de Vigilancia. Y tampoco es sencillo que es aquí donde venimos a un lugar tropical, a un lugar de vacación, a un lugar turístico, a tener que perder el tiempo a meternos en una asamblea que porque estamos ahí en el traje de baño, porque venimos del bar, la asamblea se vuelve laxa y no tiene los contenidos que deba de tener posteriormente para tener la ejecutividad que se requiere. Diferencia de una asamblea de sociedad, donde todos los socios van con el interés de lo que van a ver. Lógicamente la sociedad es lucrativa, pero el condominio no lo es. Las asambleas son asambleas generales, como otras, extraordinarias, ordinarias. Dice cómo se debe de convocar, dice quién debe de convocarlas, dice en cuánto tiempo hay una primera convocatoria y en cuánto tiempo hay una segunda convocatoria y en cuánto es posible llevar a hacer una tercera convocatoria. Dice un orden del día, importantísimo, porque si a mí me dicen que vamos a ver qué toallas vamos a poner en la alberca y eso no me interesa, no voy a asistir. Pero si a mí me dicen que hay un área que se está derrumbando, que tenemos que cambiar plafones, entonces sí voy a asistir. Si el orden del día no lo dice, entonces las cosas no pueden ser. Y esto también tiene que ver con el rubro de asuntos generales, porque hay ocasiones que en asuntos generales se vienen a tratar cosas de suma importancia que en ese momento se ocurrió, pero en la convocatoria no estaba previsto y a mí no me pueden culpar que yo no voté ese asunto porque no estaba previsto. Asuntos generales es eso, asuntos generales. No es tratar temas de sustancial importancia que por el hecho de que no acudió un condómino esté de manera posterior buscando la nulidad o la ineficacia de esa asamblea o de esos acuerdos. Dice también la gran responsabilidad que tienen los administradores en general, los apoderamientos que se le deben otorgar, poderes de pleitos y cobranzas y acto de administración, que yo sugiero que no estén en la asamblea, sino sea en la asamblea se tome el acuerdo de otorgar el poder y que posteriormente en otro instrumento notarial se otorgue el poder. ¿Por qué? Porque en una asamblea se tratan diversos temas. Desde los más comunes, comento yo, que si se mojan los elevadores, que si ponemos un tapete, que los tendederos o cualquier cosa que tiene que ver con un condominio que no ha pagado. En cambio, en el poder se habla exclusivamente de la representación. Yo tengo que llevar el poder al Seguro Social, donde está contada toda la asamblea que llevamos a cabo y donde está todo, perdón que diga, el chisme que sucedió en la asamblea. Esto nos hace entender que el administrador, con su responsabilidad, tendrá que tener un libro completo de inventarios, podadoras, mangueras, máquina de pulir, absolutamente todo lo que significa el patrimonio que tiene la asociación. Y por eso dije yo, importante que hagamos nuestra asociación.
los patrimonios pueden ser adquiridos a favor de la asociación. Tendrá, lógicamente, un registro federal de contribuyentes. Ahí se podrá ver que no hay, en el registro de contribuyentes, no hay ganancia de la administración, porque es ingresos que hacen los que aportan y egresos que hacemos para los gastos necesarios. Y cada peso que no se gaste se tendrá que constituir como un fondo de reserva para evitar ser considerado como ingreso. Es lógico esto, que nos pongamos en términos de tener una buena asesoría fiscal y contable. No dejarlo pasar, porque posteriormente los golpes pueden ser muy severos. Yo quisiera pensar que después de lo que hemos ahorita platicado, y que voy a dejar para un comentario final el último rubro de la ley, que es muy singular, porque se llama de las sanciones que debe aplicar la autoridad municipal. Que veamos, Amapola, si hay algún cuestionamiento que podamos desahogar ahorita. Y yo estaría pendiente de que me digas si hay alguien que nos haya hecho una pregunta. No tengo mucho manejo de la plataforma, pero que me vayan diciendo si consideran que debo aclarar algo o ampliar algunos de los aspectos que hemos tocado. Ok, chicos, quien guste levantar la mano y abrir su micrófono de manera ordenada para hacer la pregunta directamente, con mucho gusto lo podemos hacer. Gracias, Amapola. Soy Piki. Ya envié mi comentario en texto, mi pregunta. Ok. ¿Gustas leerlo y darle tú la pauta que requieras? Claro, pongo, wow, excelente presentación, licenciado. Toneladas de información para mí. Perdón. Ok. Dígame. Es interesante que ustedes tengan la oportunidad de recorrer un poquito en lectura esta ley. Como comento, son 87 y es afortunadamente basado en la experiencia que ustedes tienen. La mayoría de los términos que se utilizan son del conocimiento de ustedes. Todo lo que hemos hablado. Yo decía que les iba a hacer la mención del último capítulo, que son 2 artículos de la ley. Ya nada más para que escuche qué singular es esto. Dice, las controversias que se susciten por la interpretación y aplicación de esta ley, etcétera, serán resueltas por la autoridad judicial competente, que es como comentaba yo, en las asambleas. Si no se ponen de acuerdo, van a tener que acudir posteriormente ante alguna autoridad. Pero después dice, en el artículo 86, por faltas que afecten a la tranquilidad o comodidad de la vida condominial, se aplicarán de multa de 5 a 20 días de salario mínimo vigente en la región. Por faltas que afecten al estado físico del inmueble, sí, que por esto signifiquen poner en riesgo la seguridad, que impidan o obstaculicen el uso adecuado de las instalaciones, se aplicará multa de 21 a 50 días de salario. Por aquellas faltas que provoquen un daño patrimonial o pongan en riesgo la seguridad del inmueble, se aplicará multa de 51 a 100 días de salario. En los casos de reincidencia, hasta el doble máximo. Y después dice, las sanciones establecidas se aplicarán independientemente a la violación de otras leyes. ¿Cuándo han visto ustedes que la autoridad municipal multe porque alguien fue a declarar que habían hecho estas cosas? Esto es por falta de conocimiento. Lógicamente, a nosotros nos falta lo que existe en el DF, por ejemplo, la Procuraduría Condominial, donde antes de llegar a una autoridad, podemos ir al procurador para hacer el reporte y puedo decir el acuse de conductas generadas violatorias. Le comento, el volumen de una fiesta. Hay quien establece la medida de las mascotas. ¿De qué tamaño pueden tener mascotas en base al tamaño del desarrollo? En el reglamento. El incumplimiento de estas cosas obliga hasta la venta del condominio en el momento de reincidencia reiterada. Esto es importante para los administradores. Son los administradores los que viviendo este mundo, porque ellos reciben las quejas de todos. Yo no me voy a quejar con otro vecino, pero sí voy con el administrador a decirle, oye, es que el vecino fulano no hace esto, esto y esto, y el administrador es el que va captando todas las opiniones que le permiten pulir el reglamento ya existente y que le va a hacer
que él haga las propuestas al comité de vigilancia y el comité de vigilancia las eleve a la Asamblea General para que en la Asamblea General se voten y se adopten los nuevos. Y es más, un reglamento puede haberse hecho de alguna manera hace algunos años y hoy en base completamente diferente. ¿Por qué? Porque la vida fue la que nos llevó a poder decir esto es bueno o esto es malo. Claro, sí, sí, señor, tiene toda la razón, ¿no? De que hay deficiencias y tenemos que trabajar en ellas, definitivamente. Precisamente tengo una pregunta. En un conjunto de 5 villas que el régimen no está protocolizado, una de ellas solicitó a un notario que estableciera una porción de la azotea como área privativa, o sea, que le escrituraran a su favor porque instaló una antena de comunicaciones, no una antena de comunicaciones. ¿Es eso legal? O sea, él instaló una antena de comunicaciones y la empresa le quiere pagar y él quiere cobrar. Inclusive la empresa le paga, ¿verdad? Porque está establecido desde hace varios años y la empresa le paga una mensualidad. Aquí al punto que voy es que, ¿por qué un notario designa un área común como sería la azotea como área privativa de esta villa? Nada más porque al propietario se le ocurrió instalar pero una de antena. principio me dice que no está protocolizado el régimen. Exacto. Bueno, si no está protocolizado el régimen, ahí hay un margallate, porque quiere decir que hay una copropiedad, que es una copropiedad plena sobre el terreno y sobre las áreas que se supone que pueden tener designadas. La gran diferencia entre una copropiedad y un condominio es la posibilidad de especificar con medidas y colindancias, con dimensiones, qué es de mi propiedad. En los términos de la copropiedad, solamente hay partes alícuotas. Es otra ficción legal en la que el porcentaje está volando. Y si yo tengo el 25%, pues los demás copropietarios podrán aceptar que yo utilice esta villa, pero en realidad no la tengo determinada para mí. El régimen de propiedad de condominio tendría que describir villa por villa los pasillos, los estacionamientos y al final determinar que la parte de arriba es común o es privada. Pero si no existe, no hay manera de meterle la mano, porque la comunidad está sobre todo, comento, este porcentaje flotando. Quiero suponer que son 5 villas que tengan el 20% cada villa. Pues eso es lo que tienen, una copropiedad sobre el 20% de las villas, pero no la propiedad exclusiva sobre la villa 1 y mis áreas comunes o mis áreas exclusivas, que se determinan en la escritura constitutiva. Ahí es necesario hacer el régimen. Entonces, mientras se lleva a cabo el régimen, este propietario que tiene la mensualidad, ¿la debe compartir con los otros 4? Por supuesto. Porque es copropiedad. Porque no ha pasado a esta posibilidad. El ejemplo del pastel es muy claro. Sí, el pastel tiene una base. Esa base es común. Pero después sacamos unas tajadas para cada uno. Esa tajada, alguien va a decir, a mí me das una tajada chiquita y a mí es una tajada grande. Esa es la que yo puedo determinar que es de mi propiedad exclusiva, pero la base sigue siendo común. El desplante sigue siendo común. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, es un placer. Gracias. Qué bueno que quedó clara tu duda, Piki. ¿Alguna pregunta, Margarita, respecto a las personas que están conectadas en el Face? No sé si gustas comentarnos. Claro que sí. Notario Oscar Rentería Guerrero pregunta, ¿por qué hacen régimen en condominio proyectados? Es decir, dice que construyen 20 departamentos y solo hacen 10 y los demás los dejan a futuro. ¿Es válido? Eso es decir, no están hechos los 10 restantes. No es válido. Hay desarrolladores y hablo de los desarrolladores que son nuestros clientes, porque una cosa es construir y ver los beneficios que vamos a obtener, y otra cosa es saber exactamente que me voy a ajustar yo a un traje que yo me estoy imponiendo a la medida. Hay gente que hace el condominio y de pronto no escritura, hace contratos privados. ¿Derivado de qué? De que si llega un cliente y le dice, es que yo quiero que estos 2 departamentos que están en el mismo piso aparezcan como una sola unidad, con el objeto de venderlo, lo van a hacer. Pero en ese momento es cuando ellos van diciendo, mi memoria descriptiva, si yo la hubiera hecho ya,
no la podría modificar. Entonces hay ocasiones que van caminando hasta esperar casi a tener comprometido todo y en ese momento hacen el régimen, hacen la escritura con estas variantes y al final el que compró escritura a los 5 años. ¿Por qué? Porque le dieron 5 años de plazo, ¿no? Entonces, si alguien deja algo que no esté escrito, no lo va a poder utilizar como departamento. Va a ser un espacio privativo, quizá del desarrollador, pero para que le meta la mano a hacer una descripción ahí, le va a tener que pedir su autorización a los otros 10 condóminos. Pero no es correcto. Tiene que estar completo. Perfecto, notario, gracias. Hay otra pregunta de la señora Doraluz Radilla que dice, ¿siempre cobran diferencial después de una compraventa? ¿Es legal? Hay en la ley de catastro la oportunidad de reevaluar y hacer actualizaciones de valor derivado de los diferentes conceptos que se pudieron haber generado alrededor de una vivienda. Quiero decir, si una vivienda estaba sobre un área que no estaba pavimentada, que no tenía todos los servicios y en el transcurso del tiempo los obtiene, estos valores agregados posiblemente le den la capacidad al catastro de aumentar el valor. Esta posibilidad existe en la ley con un procedimiento, en la ley de catastro. ¿Qué sucede? No hay la capacidad técnica ni física de que ellos de manera constante estén revisando y estén actualizando. Entonces, ¿qué sucede? Alguien que compró una casa hace 15 años, hasta hoy la va a vender. Los valores catastrales que tuvo en aquel entonces que se escrituró contra los que pudiera tener hoy, pudieron haber variado por estos valores agregados que comento. Entonces, es el momento en el que sacan el expediente porque van a tramitar un documento que se llama deslinde catastral y ahí viene el ajuste. No es lo adecuado. Que usted no está de acuerdo, voy y presento un escrito, lo fundamento con un peritaje y lo fundamento con los términos de la ley y comento, puedo lograr que si me van a aumentar, me aumenten lo proporcional y no un desmedido por un antojo. Pero es por esta ineficacia, esta incapacidad de hacerlo de manera periódica que cuando hacemos una operación es cuando surge el diferencial. Ok. Alberic de Amatista dice, ¿podría ampliar el tema del establecimiento de las cuotas de mantenimiento, sus límites y formalidades, por favor? Gracias. Bueno, el establecimiento de las cuotas de mantenimiento tiene que ver, comento, con la capacidad de que todos estén de acuerdo en tomarlo. El principio lo rige el constructor. El constructor, pues es el constructor, él sabe más o menos qué es lo que le va a costar y pone una cuota de mantenimiento. Esta cuota de mantenimiento, mientras él no venda, si son 10 departamentos, mientras no venda 9, están a cargo de él las 9 y el que compró está a cargo de la 1. Conforme vaya haciendo en proceso sus ventas, cada uno irá teniendo que asumir el pago y él irá restando de los 9, los 8, los 7, hasta en el momento en que él, siendo propietario de 1 o de 2, ya no tenga la mayoría para tomar la determinación de si la cuota era la adecuada o no, y en base a la experiencia de vida de que sí nos da o no nos da, el reglamento dará la oportunidad de que en asamblea se establezcan las nuevas cuotas, se aumenten o se ajusten, o aumentadas que se conserven donde están, se gaste lo corriente y se conserve un fondo de reserva que siempre es necesario. Pero ahí es donde ya los condóminos pueden meter la mano. En el principio no. Es bien importante. Yo acabo de tener una operación y voy a comentar, no el inmueble, pero sí el valor, porque es muy importante. El valor de la cuota condominial mensual es de 17,000 pesos. Pero el reglamento dice que será pagadero trimestralmente. Imagínense lo que significa 17 por 3. Lógicamente, tiene unas áreas comunes extensas, muy bien puestas, que lógicamente tienen un gran costo. Pero es importante que en el momento de adquirir se clarifique. ¿Sí son 17,000? Sí. Ah, no, ¿los puedo asumir? No, pero son pagaderos trimestralmente según el reglamento. La ley dice que es obligación contribuir, pero no dice ni cuánto ni cómo, porque lo deja la experiencia propia de vida de cada condominio. Muy bien, gracias. Son todas las que tengo en el Facebook. Gracias, notario.
Al Aquí contrario. tenemos en el Zoom una pregunta de Ichel Ávila. Hola, licenciado, buenos días. ¿Qué se Buen debe día. hacer cuando un condominio adeuda mantenimiento y el banco le recogerá a su departamento por falta de pago en su hipoteca? Bueno, la falta de pago de cuotas de mantenimiento se puede considerar, en base a que ahí está bien hecho la asamblea, un gravamen. Y cuando el banco entra, una de las cosas que va a tener que hacer en algún momento, lo voy a utilizar en los dos sentidos. Cuando hay una venta, es obligación de ley y obligación, está en la ley del notariado y en la ley del régimen de condominio, que tendrá que acreditar que no tiene adeudos con la administración. ¿Por qué? Porque es en garantía del adquirente que no vaya a existir un algo que esté por ahí oculto y pasado mañana, cuando se haya ido mi vendedor, me digan que yo lo debo. Entonces, en los casos de compraventa lo tendrá que hacer. En el caso del banco, que seguramente va a tener dos opciones, después de haber hecho un juicio hipotecario civil, va a tener que llegar a vender sus derechos de adjudicatario o adjudicarse. Y en ese momento, cuando comparezca ante el notario para titularlos en su nombre, el notario le tendrá que decir: tráeme la carta de no adeudos de la administración, si no, no te puedo titular. Y es en ese momento que ajustarán las cuentas, negociarán con el banco, pues en base al número de adeudo, en base al número de unidades, y tendrá que traerle al notario la carta de no adeudos, si no, no le podemos escriturar. Es ley, no es opcional, es ley. Ok, muchas gracias. Hasta aquí son todas las preguntas que tenemos. Nada más, Rosy Castillo nos pregunta que si pueden solicitar una cita posterior en la notaría, cuáles son los teléfonos y la ubicación o algún correo de contacto para agendar una cita para aclarar dudas, comentarios o llevar algún caso en específico. Agradezco mucho eso. No lo quise hacer de principio porque no es el fin promoverme a mí, sino que nosotros que estamos en la misma materia tuviéramos la oportunidad de compartir esta charla. Pero lógicamente lo puedo hacer. Mi nombre es el licenciado Alfonso Guillén Quevedo, notario público número 1. Estamos ubicados en Gonzalo de Sandoval, número 2, en el fraccionamiento Magallanes, frente a la Universidad Americana. Y 485-4310 es el teléfono más común. Con el correo notaria1acapulco@prodigy.net.mx. Y gracias por la pregunta. Gracias. Creo que hasta ahorita, más que muchas gracias a todos. Muchas gracias, felicidades. Le agradecen por toda la presentación que nos acaba de dar, por la exposición. Felicidades. Prácticamente todos, más que palabras, agradecimiento y de felicitaciones hacia su persona por haber compartido el día de hoy este espacio. Le agradecemos. Yo les agradezco a ustedes, les felicito el esfuerzo que están haciendo. No quise hablar de los momentos que estamos viviendo, ustedes lo hicieron al principio, tantas semanas que llevan ya de establecimiento, pues les da la experiencia más que a nosotros, pero que felicidades, Acapulco merece esto. Gracias, licenciado, muchas gracias. Sabemos que también su agenda está muy apretada. Gracias. Y gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos infinitamente. Gracias infinitas, gracias por estar con nosotros. Pues, no, Amapola, nosotros nos quedamos. Notario, muchísimas gracias. Al contrario. Muchas gracias, chicos. Les presento la invitación que tenemos. Les comparto antes las promociones vigentes que tenemos para la adquisición de créditos hipotecarios. Es Santander, 0 comisión por apertura, tasa desde 9.25%, tasa desde 7.99 con el producto de Hipoteca Plus a 20 años. Se aceptan avalúos hechos por otra institución. Citibanamex, 0 comisión por apertura, avalúo 100% reembolsable, tasas desde 8.25 con gastos notariales financiados, vigencia hasta este 20 de junio. Scotiabank, 0 comisión por apertura, 0 costo avalúo, 30% de descuento en gastos de escrituración, seguro gratis más cerca que nunca y vigencia hasta el 20 de julio. HSBC, 0 comisión por apertura, 0 costo avalúo, vigente hasta el 30 de junio. Son las promociones vigentes que tenemos. Se pueden acercar ya sea con su servidora, ya sea con el equipo de LOFIN, el licenciado Pablo Bermúdez, la licenciada Brenda Guadalupe Díaz Noverón, la licenciada Evelyn Flores o con la licenciada Guadalupe Fernández Rabadán. Estamos para servirle. Al igual que les comparto
La invitación del viernes, les comento que vamos a estar de manteles largos para que lo vean y lo disfruten. Hola, soy Antonio Rosique. Desde hace más de 20 años me he dedicado a contar historias. Y ese maravilloso oficio me ha llevado por todo el mundo y me ha permitido conocer a los grandes campeones olímpicos y campeones mundiales. Y a los mejores atletas mexicanos de todos los tiempos. Y son ellos quienes me han compartido, me han confiado sus secretos, su filosofía del éxito. Sí, cómo son capaces de lograr y alcanzar esos grandes objetivos. Cómo se levantan ante la adversidad. Cómo se han convertido en personas resilientes, creativas y emprendedoras. Y yo te invito a ti, sí, a todos los amigos y amigas de SOC, líderes en asesoría financiera, a que nos conectemos a las 10 de la mañana para que compartamos todo esto. Sí, tengo mucho que contarte. Nos vemos a las 10 de la mañana. Soy Antonio Rosique. Te estaré esperando. Los esperamos el día viernes a las 10 de la mañana con mucho gusto. Les compartimos la liga con tiempo a sus correos y al igual en los grupos que tenemos compartidos. Y nos vamos. Les agradecemos mucho el hecho que hayan conectado el día de hoy y nos vamos con esta frase que dice así: no veas tu casa como una prisión, mírala como un santuario de amor y protección. Gracias, un abrazo fraternal por parte del equipo de ROE, la licenciada Margarita Rodríguez, de parte del licenciado Fredo Chopin, de Capacitación, y el equipo de LOFIN, su servidora. Gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden, es para ustedes y por ustedes todas estas herramientas que estamos compartiendo. Nos vemos pronto. Cuídense, cuídenme, cuidémonos todos. Esto está por terminar. Ánimo. Les mandamos un fuerte y caluroso abrazo y mucho éxito. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.